Buenos días. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos delante de tu trono. Hemos invocado tu santo nombre en medio nuestro y sabemos que tu presencia está aquí. Oh Señor, ahora vamos a abrir las sagradas escrituras, el mensaje que tú nos has revelado. Y Señor, es nuestro anhelo que tu Espíritu Santo aplique la palabra en la cual estaremos meditando y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, pueda ser expuesto a la verdad de las Escrituras. Señor, tú conoces quienes hoy sí pueden cantar que Cristo es su dulce Salvador, que han acudido a Él y que en Él tienen esa dicha, esa paz y ese perdón. Pero también podrán haber aquellos hoy, Señor, que aún sus vidas no han sido transformadas, que aún no han acudido a Cristo. Y te pedimos, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él pedimos estas cosas. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Vamos a estar buscando en la primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Señor, bendiga su palabra. Como hemos estado estudiando acerca de la epístola de Juan, la prioridad de lo que el hermano quería traer a las iglesias era que ellos pudieran tener la seguridad de en quién estaban creyendo. Con la lectura que hemos hecho, pueden ver que Juan incluye, inspirado por el Espíritu Santo, varias veces esta palabra de permanecer. Y anteriormente, en los capítulos anteriores, también lo habíamos estudiado. Lo que nos lleva a reconocer que esta epístola nos habla de la seguridad de la salvación que debe haber en el creyente. Precisamente porque estaban dudando al levantarse aquellos grupos que venían a contradecir las verdades que ya ellos habían recibido. Entonces Juan les dice, sí hay una manera de permanecer y estar seguros de que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Juan esto es lo que ha venido presentando y desarrollando. Como hemos visto,
nos ha venido agregando detalles a lo que Él les enviaba y les comunicaba a los hermanos en estas iglesias en Asia Menor. Pero principalmente lo que Juan ha señalado es, primero, tener la doctrina correcta acerca del Hijo de Dios. Creer en el Cristo que se ha revelado en las Escrituras. Segundo, nos ha hablado acerca de cómo esa verdad transforma para que entonces el cristiano ame a otros que también son de Cristo. Y no solamente eso, sino que el cristiano ahora vive obedeciendo la ley del Señor. Entonces Juan decía, esto es lo que el cristiano, las marcas que el cristiano va a tener en su vida. Pero aquellos, los falsos, que en el contexto de Juan eran los gnósticos, o el movimiento gnóstico que estaba iniciando, ¿qué decía Juan? Bueno, ellos niegan la encarnación del Hijo de Dios, no aman a la iglesia, más bien se levantaban en contra de los hermanos, haciendo excepciones, y no guardan la ley del Señor. Entonces, ¿qué decía Juan? Esos son los falsos. Pesen las enseñanzas, pesen los espíritus, y sabrán entonces quién es del Señor y quién no es verdadero. Que se levantan, como Juan dice, en contra de Cristo, que son los anticristos en el momento en que él escribía. La semana anterior estuvimos viendo precisamente cómo Juan, a través de exponer el Evangelio, le hablaba, a la iglesia de cómo debían amarse ellos. Y para eso entonces Juan, la exhortación que les daba a ellos era amarse como Dios el Padre nos había amado. Del versículo 7 al 12, eso fue lo que estuvimos viendo. Dios amó a su pueblo al enviar a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el verdadero amor, la obra que Dios hizo, ya que esto significó que el Hijo de Dios iba a experimentar lo que un día los pecadores que no se han arrepentido experimentarán: la muerte, la condenación eterna. Aquellos que recibirán la ira de Dios, aquellos que Cristo dice que serán malditos eternamente y serán abandonados eternamente por Dios. El Padre envió a su Hijo para que experimentara esto, para que entonces aquellos que fueran perdonados entendieran: este es el amor de Dios, como Dios me ha amado. Y de esa forma entonces, ¿qué les dice Juan? Así como Dios nos amó a enviar a su Hijo, es como nosotros debemos amarnos. ¿Cuál es el ejemplo, el modelo? El Evangelio. Esto es como la iglesia se ama, recordando el amor de Dios. Entonces nosotros reconocemos que esta entonces debe ser una de las evidencias. Hemos sido salvados solo por la gracia, a través únicamente del Hijo de Dios, Jesucristo, por la fe sola en Él. Entonces hoy nosotros, el cristiano verdadero, no teme a la condenación, porque ya el Hijo de Dios pagó por estas cosas que el que no cree un día experimentará. Entonces alguien puede decir, precisamente, porque Juan les dice, Dios es amor, y lo expresa de esa manera en el Evangelio. Pero para algunos, tristemente, el hablar acerca del amor de Dios en nuestros tiempos, más bien lo evalúan diciendo, si Dios me ama, entonces Dios me va a conceder, y empiezan a presentarlo de una manera material. Si Dios me ama, me puede dar una casa, me puede conceder un vehículo, puede concederme tener un matrimonio, tener hijos. Inclusive si Dios es amor, dicen algunos, Dios es amor, por eso puedo vivir como sea, y Él me va a aceptar de esa forma. Pero nosotros tenemos en la Escritura la esencia de por qué Dios es amor al enviar a su Hijo. Ahora, no negamos que Dios pueda darnos esas bondades y esas bendiciones que a muchos Dios se las ha concedido en su gracia. Pero decir que el amor de Dios es de acuerdo a esas bendiciones es negar la esencia del Evangelio. Porque el amor de Dios es al darnos a su Hijo, lo más preciado para Él. Como dice la Escritura, el justo, el que era sin pecado, nos lo entregó para salvarnos, para hacer propiciación por nuestros pecados. Así es como Dios nos ha amado, dice Juan. Entonces le dice a los hermanos, así entonces es como la iglesia debe amarse. Y eso, hermanos, como hemos estado viendo, es una exhortación a cada uno de nosotros. Porque ¿cuántas veces sí realmente perdonamos la ofensa? ¿Realmente en cuántas ocasiones
podemos demostrar ese amor de Dios. Entendemos, ¿verdad? Como hemos visto también, que ese es un proceso en el cual Dios nos va transformando. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Como vamos a ver, el fruto del Espíritu en Gálatas nos dice que es, el primero que señala, dice, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, el cristiano sí ama. Y por el auxilio del Espíritu va a poder amar, recordando el Evangelio. Pero ahora, si alguno puede evaluarse y ver que eso no es una marca en su vida. ¿Por qué? Porque antes nosotros, sin Cristo, ¿qué éramos? Bueno, estábamos muertos en nuestros pecados. Íbamos tras la codicia de nuestro corazón solamente. Pero ahora entonces Dios transforma esa vida y ¿qué hace? Que se entregue, que ame a aquellos que el Señor le permite tener entonces como familia en la fe. Y eso es en todo lo que nosotros debemos meditar cada vez más. Si el amor de Dios está en Jesucristo, debemos rogar al Señor: Dios, ayúdanos a conocer ese amor de una manera más real. Y eso no se va a conocer de una manera sentimental o emocional, no, sino en su palabra. Vamos a la Escritura y vemos cómo Dios nos amó. Y eso es lo que nosotros vamos a usar para que Dios transforme mi vida y de esa forma entonces yo amar a la iglesia, amar a los hermanos. Efesios 3:18, Pablo orando por la iglesia en Éfeso les decía: para que ustedes sean plenamente capaces, dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta era la oración de él por los hermanos en Éfeso, y esta debe ser la oración hacia cada uno de nosotros. ¿Podemos decir que conocemos ya el amor de Dios en su totalidad? Realmente no es así. Pero Dios nos lo concede a través de su Espíritu Santo. Para el cristiano esto va a ser un gozo. Ver cómo antes únicamente la preocupación era por mis cosas, pero ahora más bien estoy vigilante por mis hermanos, por aquellos que el Señor me ha concedido en la iglesia, en la congregación local. No vamos a poder llegar a conocer ese amor infinito de Dios, porque Él es eterno. Pero vamos a, como Pablo indicaba aquí, a profundizar en ese amor de Dios, porque esa era la petición que él tenía. Que su longitud, que alcanza de una eternidad a otra eternidad, en su amplitud, en su amor hacia los elegidos, que están en todos los lugares y naciones, como hoy vamos a ver, y en la profundidad de ese amor hacia los santos, en el más bajo estado de esta vida, cuando estábamos en pecados, ahí nos amó, y la altura de su amor, que es para llevarnos al estado de la gloria, cuando estemos con Él. Entonces, esto, hermano, es lo que nosotros debemos anhelar, que sea en nuestra vida para amar a los hermanos en la fe. Porque entonces Juan decía en el versículo 11, si Dios nos ha amado así, entendiendo, el Evangelio dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el mandamiento. Y en el versículo 12 Él nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, realmente esa es la enseñanza de la Escritura con respecto a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. 1 Timoteo 1:17 nos dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y 1 Timoteo 6:16 también dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Juan les estaba diciendo a ellos, nadie lo ha visto. Y vemos que es la enseñanza de la Escritura. Entonces también eso nos debe poner en alerta. Aquellos que dicen, ¿verdad?, tener una visión de Dios, o que Dios se les apareció y les habló, o que vieron a Cristo y tuvieron una revelación. De hecho, en el relato en el Evangelio de Juan, en Juan 14 tenemos el relato de Felipe. Quiero leerles Juan 14 en el versículo 8 al 10. Dice así, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, Felipe le dice, con solo ver al Padre eso es suficiente. Vemos qué petición, ¿verdad?
Diciendo, eso nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y es precisamente lo que el Señor en su palabra reveló en Juan 1:18, cuando dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando Juan le dice a los hermanos, a Dios nadie le ha visto, pero si permanecemos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Al tener, como vemos el hilo de la enseñanza que sigue Juan, al tener al Cristo verdadero, al conocer al Hijo de Dios, ahí se manifiesta, vemos al Padre, porque tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida. Y vemos que eso se va a manifestar en donde también en la iglesia, cuando nos amamos unos a otros. El mundo podrá ver vidas transformadas y cambiadas por el Hijo de Dios, por la obra del Hijo que nos lleva al Padre. Y de esa manera entonces podemos decir que el Dios está en nosotros, permanece en nosotros. Aquel entonces que no ama, no puede decir que Dios permanece en él. No puede decir que ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque su vida no refleja el amor de Dios. Por eso, ahora a partir del versículo 13 al 16, eso es lo que vamos a ver, la permanencia o permanecer en Dios. Primero, nos va a decir Juan que vamos a permanecer en Dios por el Espíritu que Él nos ha dado. Y esta entonces va a ser la evaluación que vamos a tener. Versículo 13 nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora lo que Juan dice es recíproco. En el versículo 12 decía, Dios permanece en nosotros. Pero ahora dice, nosotros vamos a permanecer en Él y Él va a permanecer en nosotros. Y como les decía, eso es lo que Él va a enfatizar hasta el versículo 16, 4 veces de la palabra permanecer, que es la base de la seguridad. El Hijo de Dios sí puede tener en este tiempo esa certeza de que Él está en Dios y que Dios permanece en Él. No creer en el Hijo y no amar es no permanecer en Dios. Sino que ahora entonces debemos anhelar y pedir, como vamos ahora, que Dios nos dé de su Espíritu, porque esa es la forma entonces que veremos realmente a Cristo como Él es. Que veremos entonces y amaremos a los hermanos, porque nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Muchos pueden decir y hacer esa profesión. Como está en 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si hoy en medio nuestro, nosotros hemos reconocido al Hijo de Dios, y podemos decir, mis pecados fueron cargados en Él, y he sido perdonado por la gracia de Dios, eso es solamente porque Dios nos ha dado de su Espíritu. No hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para lograr tener esa confesión y vivir de acuerdo a esa verdad, sino que fue la gracia de Dios que envió su Espíritu en un momento para mostrarnos a Cristo y para guiarnos entonces a amar a la iglesia, a amar a aquellos que el Señor nos ha dado. Por eso, si hoy en medio nuestro alguien no puede creer, no puede amar, quiere decir que está en su estado natural, en su estado caído, y sigue sin ser salvo. Es un ciego y es un egoísta. Esa es la condición sin el Espíritu de Dios. Por eso es que Juan nos dice, sabemos que estamos en Él, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. Ahora, lo que debemos evitar es no creer que entonces voy a amar, voy a confesar bien a Jesús y con eso voy a permanecer en Dios. No, sino que es como resultado de lo que Dios ha hecho que vamos a permanecer en eso. Porque entonces estaríamos enseñando algo que es por obras, y no es así, sino que ha sido la gracia de Dios que ha venido a mi vida, y ahora sí, ya no puedo ver a Jesús de otra manera. Anhelo conocerle cada vez más. Cuando leo su palabra, veo cómo Él vino a salvarme,
Veo la voluntad de Él revelada y vivo de acuerdo a eso. Y en este caso, en la epístola que estamos estudiando, cómo Dios nos está hablando acerca de cómo la iglesia vive en el amor de Dios. Entonces ahí es donde vamos a anhelar o vamos a tener esa confianza de que sí podemos decir que el Espíritu de Dios está en nosotros, que Él nos ha dado a su Espíritu. Decía un hermano, que el hombre haga lo que quiera, pero si no ama a Jesucristo y cree en Él, está destituido de su Espíritu. Y cualquiera que ama a Cristo y cree en Él, y puede llamarlo su Señor en la fe y en el temor, entonces puede estar seguro que esa es una obra del Espíritu Santo en su vida. Y por lo cual debe dar gloria al Señor. Porque no hay nada diferente con aquellos que hoy están sin Cristo. Pero Dios tuvo misericordia y gracia con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a Cristo. Pero la pregunta es entonces, ¿puede usted hoy a la luz de esto evaluarse y tener esa certeza de que tiene al Espíritu Santo? ¿Tiene una sincera sujeción a Cristo y su palabra? ¿Tiene un fuerte aprecio y amor hacia Cristo al conocerlo a través de las Escrituras? ¿Su profesión de fe en Él es algo genuino, verdadero? ¿Y cree firmemente que la obra de Cristo en su vida, en la vida y muerte de Él, es para que usted haya sido perdonado? Y que esa verdad entonces le está transformando hoy en día. Lucas 11:3 nos dice que si no tenemos al Espíritu Santo, quiero leérselos, Lucas 11, el Evangelio de Lucas capítulo 11 y versículo 13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si hoy entonces usted puede evaluarse, tal vez puede reconocer que no tiene esa obra del Espíritu en su vida, bueno, esa es la oración que debemos hacer, porque vemos que cuánto no Dios va a hacer esto. Entonces, dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Segundo, Juan nos dice que debemos confesar al Hijo. El versículo 14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este versículo, decía un hermano, un comentarista, o más bien que este pasaje del 13 al 16 es la esencia de esta epístola, de esta carta, porque nos recuerda nuevamente y vuelve al centro del Evangelio. Juan había iniciado en el capítulo 1 de esa manera. Había dicho lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando del Hijo de Dios. Y aquí él vuelve a repetir, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Aquí Juan está hablando acerca de lo que los apóstoles vieron, cuando él dice, y nosotros, los discípulos, lo que hemos visto. El hermano ellos fueron testigos de primera mano de quién era Jesús. Tuvieron al Hijo de Dios encarnado y escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Por eso él puede decir, lo hemos visto y testificamos. Él es el que Dios iba a enviar. También esto atacando la enseñanza de los gnósticos que negaban a este Jesús, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hablaban de otro que no se había encarnado. Por eso Juan decía, nosotros lo vimos, lo palpamos. Él era hombre, 100%. Y Él vino enviado del Padre para salvarnos. Como dice aquí, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora, en el contexto, ¿verdad?, que debemos reconocer, es cuando Juan nos dice, el Salvador del mundo. Y estamos hablando acerca de que Cristo, el Hijo de Dios, es suficiente para salvar a todo pecador, de cualquier raza, de cualquier etnia, de un mundo que está caído, una sociedad pecadora, una humanidad que está entregada al pecado, como dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. De ese mundo
que está entregado al pecado, de ese mundo fue que Dios vino a salvar. Y vino a salvar de todo pueblo. Ese es el significado que Juan quiere decirnos. Él es el Salvador. Por eso tener otra esperanza fuera de Cristo lo deja a usted con una salvación falsa, con una seguridad de salvación falsa. Por eso Juan podía decirle, yo estoy seguro de lo que he visto, de lo que he testificado, que Él es el Salvador del mundo. Y entonces también confesar al Hijo, confesar a este Jesús, es permanecer en Dios. El Padre envía a su Hijo, esa es la doctrina. El Padre envió a su Hijo amado. Y esa verdad que hace, nos lleva a amar a Dios por lo que Él ha hecho, que es lo que Él ha dicho Juan en el versículo 9, versículo 10, donde dice, en esto se mostró el amor, en esto consiste el amor. Y luego en el versículo 16 también va a decir que Dios es amor. Entonces, conocer que el Padre envió a su Hijo me transforma para amar a Dios y para amar a los otros. Y no solamente eso, sino que me lleva a tener una vida recta delante de Dios, porque he sido transformado. Ahora, la pregunta es, ¿estoy confiando en este Jesús? ¿En este que realmente es el soberano, el Rey? Como les decía, nadie puede decir que Jesús es Señor y vivir como desea. Porque quiere decir entonces que no tiene al Espíritu Santo, porque Cristo es el que gobierna en la vida de su pueblo. Si eso es así en usted, entonces quiere decir que sí está permaneciendo en el Hijo, y es debido a esa gracia del Señor. Una vez que esa verdad nos transforma, confesamos a Cristo, nos amamos unos a otros y guardaremos sus mandamientos. Ese es el Evangelio. En el versículo 14 podemos ver el Evangelio. Hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Pero vemos entonces que esa verdad que hace Juan, ¿qué los llevó a hacer ellos? A testificar. Testificar de lo que habían conocido acerca del Hijo de Dios. El cristiano que ha conocido a Cristo, y lo vemos en los relatos de los evangelios, todos aquellos a los cuales Él salvó, ¿qué hacían inmediatamente? Querían estar con Él y querían testificar de Él. Y esto es lo que el Hijo de Dios hace. Conocemos al Hijo de Dios, conocemos la verdad, aquel que puede salvar. ¿Y qué hacemos? Compartimos ese mensaje. No nos quedamos callados, sino que llevamos el mensaje de Cristo. Y en este caso, en el contexto de Juan, ¿qué hacía? Lo exponía en contra del error, en contra de falsas enseñanzas, predicaba y testificaba al verdadero Cristo. En el tiempo en que nosotros vivimos también enfrentamos esto, falsas doctrinas acerca del Hijo de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Testificar acerca de Él. Por eso, hermanos, nosotros debemos anhelar conocer cada vez más acerca de Cristo, porque Él es el centro del Evangelio, para predicarlo fielmente y que las personas entonces de todo el mundo sean salvas, porque Él es el Salvador del mundo y no vamos a dudar de esto. Versículo 15 nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esto, hermanos, nos lleva a ver la divinidad de Cristo, porque dice, confiese a Él, al verdadero Jesús, y Dios va a estar en usted. Dios permanece en usted si usted confiesa realmente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es este entonces que me puede unir a Dios? Sino que es Dios mismo. El Hijo de Dios, Jesucristo. Confiar en Él entonces, como decía Pablo en Romanos 10, aquella confesión que es muy conocida. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí él dice, Juan, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos que ese es el mensaje de la Escritura. Confesar al Hijo de Dios, declarar quién es Él. Y eso entonces, hermanos, es lo que usted debe evaluarse. ¿Hoy estoy confesando en mi vida al Hijo de Dios? ¿Es Cristo aquel en que tengo la única esperanza de salvación? ¿Puedo decir que sí? Entonces estoy viendo los frutos de haber creído en Él y que Dios permanece en mí por su Espíritu Santo y por la confesión del Hijo. Y ahora Juan nos va a decir, tenemos que conocerle y creer en Él. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor, vean que nuevamente Él lo repite, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Fuera de Dios, usted y yo no podemos amar. Fuera de Dios, usted y yo no podemos conocer a Cristo. No vamos a tener al Espíritu Santo. Y esto era lo que Juan quería recordarle a los hermanos. Ustedes sí tienen al Espíritu, porque ya él anteriormente vemos que les había dicho, ustedes tienen la unción del Santo. En versículo 2 del capítulo 4 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces nosotros los creyentes, por la obra del Espíritu Santo, hemos conocido y hemos creído. Y tenemos esa plena seguridad, ese conocimiento de fe en el Hijo de Dios. En el amor que Dios tiene para con nosotros. Al enviar a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados, para ser nuestro Salvador y para que podamos vivir entonces a través de Él. Dios es amor, nuevamente les recuerda Juan, les dice, porque envió a su Hijo. Y si usted está creyendo eso, entonces permanece en ese amor. Y permanece Dios en usted. Los que permanecen en el amor de Dios manifestado en Jesucristo y en el ejercicio del amor a los hermanos, en esto se manifiesta que son de Dios. Recordemos que esa es la esencia entonces de lo que Juan quiere resumirle a ellos. Hermanos, en la primera parte del 1 al 6, la doctrina de Cristo. Y del 7 al 16 que hemos visto, el amor a través del Evangelio nos lleva a permanecer en el Hijo de Dios. Debemos entonces considerar, eso es la evidencia en mi vida, el fruto que hoy tengo. Conozco al Hijo de Dios. Esto me ha llevado entonces a unirme a aquellos que también son de Dios, a los cuales Él también ha salvado, para reflejar entonces esa verdad. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, eso es lo que va a anhelar, amar a sus hermanos y servirles a Él. Y eso es lo que Juan decía entonces, que los va, en medio del error de los falsos que se levantaban, eso es lo que los va a cuidar a ustedes, de saber que permanecen en Dios. Tienen al Espíritu, tienen al Hijo y se aman unos a otros. Entonces, hermanos, eso es lo que hemos visto en esta mañana, permanecer en Dios por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos la esperanza, aquellos que no tienen al Hijo de Dios, o no tienen al Espíritu, que pueden orar al Padre, y Él lo dará. La pregunta es, si usted no tiene al Espíritu de Dios, ¿eleva ese clamor al Padre? Segundo, confiesa al Hijo. ¿Es solamente una profesión de labios o su vida está sujeta a la palabra de Cristo? Y segundo, testifica de Él. Y tercero, conocerle y creerle. Esto lo hace entonces de igual manera el Espíritu Santo. Nos lleva a conocerle, a creer en sus verdades. Y de esa manera entonces testificamos que el Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que hemos leído acerca de lo que tú has hecho, Señor, para que nosotros permanezcamos en ti. Señor, tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Tú nos has guiado a Cristo en arrepentimiento. Nos has llevado a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Y Señor, tú nos permites amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a hacer esto cada vez más de acuerdo a tu voluntad. Y ayuda a aquellos que en esta mañana tal vez no tienen esta esperanza en su vida, que aún tú no permaneces en ellos. Pero Señor, concédeles la fe y que puedan ver tu amor mostrado en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos para participar de la ordenanza de la Cena del Señor. Quiero leerles lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 11.
En el versículo 27 nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.